Bien, ahí veíamos precisamente otro hecho de violencia que produce en la zona sur de nuestro país, a pesar del estado de excepción que rige precisamente en la macro zona sur. 31 cabañas quemadas, como decíamos, y que según nuestro medio asociado Radio Bio Bio, ha sido adjudicado por el grupo Resistencia Mapuche. Lo que publica nuestro medio asociado en su sitio web es que esta organización, Resistencia Mapuche Lavkenche, se ha adjudicado esta quema de 31 inmuebles que ya veíamos en la nota. A través de este comunicado ha señalado que el Huaychán no parará ni con Piñera ni con Boric, según dijeron en este documento que, insistimos, se ha publicado nuestro medio asociado Radio Bio Bio, y lo que establecen en este documento es que estos actos se deben a la sentencia a 8 hermanos del Valle Elicura por el brutal homicidio del comunero Eliodoro Raimán en diciembre de 2019. Bueno, vamos a abordar lo que está ocurriendo en la situación allá en la zona sur. Estamos en contacto hasta ahora con el coordinador nacional para la zona, Pablo Urquizar. Gracias por conversar con nosotros, Pablo, muy amable. Sebastián, muy buenos días. Precisamente vengo llegando recién a la región. Espero ir a la zona afectada prontamente y muy ocupado por el estado de emergencia y por los graves hechos de ayer. Pablo, precisamente para poder ir a abordar las distintas estrategias. Sí, Pablo, recién veíamos estos antecedentes que ha publicado Radio Bio Bio. ¿Ustedes tienen más detalles respecto a esta adjudicación del ataque? Sí, esto es un comunicado que sacó una orgánica radicalizada y terrorista que opera en la zona, que es la Resistencia Mapuche Lavkenche, y que precisamente su fundamento para el grave atentado de ayer, con más de 30 cabañas quemadas, incendiadas, además robos de vehículos, robos con intimidación, disparos, y así una serie de graves hechos en la zona de Contulmo, y que también se extendió a Cañete, Curanilahue, es precisamente un hecho que ocurrió la semana pasada, que es la condena de 8 personas que están vinculadas directo e indirectamente precisamente a esta orgánica radicalizada que es la Resistencia Mapuche Lavkenche. ¿Por qué? Por el asesinato a don Eliodoro Raimán y las graves lesiones a su hijo, a sus 2 nietos, en el contexto de una usurpación, es decir, por una violencia ejercida, con asesinato, con lesiones a una familia mapuche. Y eso evidentemente nosotros no lo podemos tolerar, y desde esa perspectiva es absolutamente injustificable la reacción que ha tenido esta orgánica radicalizada y terrorista, y seguiremos actuando arduamente para seguir condenando a sus integrantes, detenerlos, Pablo, y que cumplan en la cárcel como en derecho corresponde. Sí, Pablo, ahora esto ocurre en un contexto bien particular, donde se acaba de renovar el estado de excepción, que está vigente allá en la macro zona sur. ¿Cómo se explica eso? Hay una respuesta que da precisamente la Resistencia Mapuche Lavkenche, que lo que pretende es que no exista el estado de emergencia, es decir, que no exista mayor seguridad, que no estén las policías, que no estén las fuerzas armadas. ¿Para qué? Para seguir cometiendo sus ilícitos y sus delitos, como por ejemplo el ocurrido o los ocurridos el 24 de noviembre, el 9 de diciembre, y el de 14 de diciembre y el de ayer, precisamente, que ellos mismos se adjudican. ¿Y qué hacen cuando no existe estado de emergencia y cuando no existe la presencia del Estado? Cometer sus ilícitos como robo de madera, narcotráfico, tráfico de armas, de municiones, robo de vehículos, y así se van financiando precisamente, instrumentalizando las legítimas reivindicaciones y demandas del pueblo mapuche, lo cual obviamente no es aceptable bajo ningún aspecto. Pero este antecedente podría utilizarse de 2 formas, ¿no? Como una razón quizás para extender el estado de excepción, pero también como una señal de que aún a pesar de las medidas excepcionales se siguen cometiendo hechos de esta gravedad. ¿Por qué no es posible evitar este tipo de hechos tan graves y tan notorios, además, tan evidentes, Pablo? Sí, acá hay 2 aspectos que son importantes entender. El estado de emergencia sí ha funcionado. Y ha funcionado cuando uno ve los hechos objetivos. Se han reducido un 44% los hechos de violencia en las 4 provincias de la macrozona sur, un 21% los atentados incendiarios, un 76% las usurpaciones. Se han detenido a más de 100 personas precisamente que están vinculadas a hechos de violencia, y por lo tanto ha servido. ¿Significa eso
que ha tenido un resultado perfecto, que no existen hechos de violencia, evidentemente que no, y nunca ha sido ese el objetivo. ¿Y por qué? Porque esta es una problemática que lleva décadas. El primer atentado, recordémoslo, fue un 1 de diciembre del año 97 de la coordinadora Arauco Mayeco en Lumaco, y así ha sucedido una serie de hechos graves de violencia. Pero el estado de emergencia, con todas las herramientas del Estado, incluyendo las policías, las Fuerzas Armadas, el sistema de inteligencia, por cierto, que ha servido. Ahora, uno se pregunta también cuál es la realidad geográfica para que actúan estas orgánicas radicalizadas y terroristas en las 4 provincias. Y solo para poder tener como una magnitud y una claridad acerca de lo que estamos hablando, la región metropolitana, si uno lo compara, las 4 provincias superan 3 veces el porte y la extensión de la región metropolitana, con complejidad desde la perspectiva climática, desde la perspectiva geográfica, cerro, etcétera. Y por lo tanto, obviamente, es más complejo, pero hay distintas estrategias que se están materializando, no solo para prevenir, sino para perseguir y poder desarticular estas orgánicas radicalizadas y terroristas que operan en la zona, y en eso estamos trabajando actualmente. Pablo, en la medida que se va renovando el estado de excepción, ¿se incorporan nuevos recursos, se incorporan cambios en la forma en la que está actuando allá en la zona Carabineros, la PDI, con el respaldo de las Fuerzas Armadas? Se lo pregunto para ver de qué forma va evolucionando también el estado de excepción y perfeccionando para hacerse más efectivo, en definitiva. Sí, después de cada estado de emergencia, uno lo que hace son las lecciones aprendidas de esos 15 días, y se van potenciando aquellas acciones y aquellas estrategias que dan resultados, y se van modificando aquellas que requieren de mejora. Y eso ha dado resultados desde no solo en el estado de emergencia, sino que durante todo este año. Durante todo este año llevamos 596 detenidos, que corresponden al 59% de los detenidos de los últimos 4 años. Por lo tanto, ha sido precisamente efectiva y se ha potenciado con esta emergencia. 898 armas incautadas, que corresponden también, muchos de ellos, fusiles de guerra. Vimos hace unas semanas cómo se detuvo una persona en Padre Las Casas que importaba fusiles de guerra de Estados Unidos. 1.544 kilogramos de droga, pasta base, cocaína y también marihuana. Más de 11.000 plantas de marihuana incautadas. Vimos también hace unas semanas cómo se detuvo a 6 personas que forman parte de una banda criminal que operaba en el sector de la Temucuicpuy, en precisamente la región de la Araucanía. ¿Por qué? Por porte ilegal de armas, municiones, tráfico de armas, munición y también de drogas. Y por lo tanto, se está trabajando arduamente de manera conjunta también con el Ministerio Público. ¿Para qué? Para poder dar con los responsables, detenerlos y condenarlos con el derecho corresponde, pero evidentemente cada prórroga del estado de emergencia y cada semana se van evaluando para ir mejorando con los resultados que evidentemente pretendemos obtener. Pablo, una última pregunta. ¿Se van a adoptar medidas especiales respecto a la zona del Analhue, dado que no es la primera vez que sufren ataques en ese sector? Recordemos que la resistencia mapuche Lafkenche esta semana lo que hizo fue precisamente anunciar que iba a venir una oleada de hechos de violencia a raíz de la condena por el asesinato de don Eleodoro Raimán, y en ese sentido, evidentemente, el jefe de la defensa, que el almirante Parga, está tomando todas las estrategias respectivas, analizando día a día para efecto de, ojalá, prevenir, y si no es posible prevenir, poder detener como el derecho corresponde. Ahora, llama la atención, Pablo, que lo habían anunciado efectivamente, que venía una oleada de ataques, y a que aún así no existan las capacidades en el Estado para poder detener esos ataques. Sí, la provincia de Arauco, solo por señalarlo, tiene 5.000 kilómetros cuadrados de superficie, donde efectivamente están las orgánicas radicalizadas y terroristas que operan en la zona, que es precisamente la ruta P60 y la ruta P72, pero también se han extendido a otras comunas de las distintas superficies que está la provincia de Arauco, y en eso obviamente se hace más complejo, pero se está operando con el sistema de inteligencia del Estado para poder dar con los responsables y condenarlos, como precisamente ocurrió en el asesinato de Eleodoro Raimán, y producto del cual se están provocando estos hechos de violencia. Pablo, ¿cuál sería su mensaje para los vecinos del sector? Veíamos recién en la nota sobre el ataque incendiario ahí en la orilla del lago Analhue, el llanto desesperado de algunos de los vecinos de la zona al ver este incendio, la impotencia también que sienten.
Más que un mensaje para los vecinos del sector, es un mensaje para el Estado en su conjunto. Y cuando hablo del Estado en su conjunto, hablo para el Congreso Nacional, no solo a las policías, a las Fuerzas Armadas, sino también al Poder Judicial, para poder seguir actuando de la manera más urgente, más prioritaria, más coordinada, entendiendo que nuestro enemigo común es el narcotráfico, es el terrorismo, es el crimen organizado y es en favor de las familias mapuche y no mapuche que viven en las 4 provincias de la macrozona sur, a quienes tenemos que actuar rápidamente para poder protegerlo. Bien, Pablo, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias, que esté muy bien, Sebastián.